A partir de mi experiencia clínica con niños y adolescentes y del trabajo que realizo en escuelas como psicólogo educativo y en base a mi formación neurocognitiva y a mi posición y mis modelos de abordaje, termino concluyendo en una manera de ver la realidad de la psicología y de la niñez, y en donde siempre intento estar atento a situaciones novedosas que empiezan a ocurrir y que particularmente de lo que quiero hablar hoy es de una serie de factores de riesgo, y de presentaciones clínicas sospechosas y que hay que tener mucho cuidado porque parecieran ser la antesala de lo que puede ser un trastorno límite de personalidad si el curso de esa historia, de esa biografía, no tiene algún cambio positivo. De no mediar absolutamente nada, muchas de estas situaciones premórbidas, en donde los factores de riesgo están cargados, terminan generando una serie de problemas. En este caso particular, hay una relación entre el trastorno límite de personalidad y algunas cosas que empezamos a ver con mayor incidencia y prevalencia en la niñez. En particular, en este caso, la relación es trastorno límite de personalidad, que empieza a verse una clínica, pero no hay que desatender todos los factores de riesgo que pueden estar incidiendo. Y a modo de mención, porque la idea es poder dedicarle algunos minutitos por lo menos a cada uno, a modo de mención debo decir que la familia puede ser un factor de riesgo de altísima incidencia, sobre todo aquellas familias problemáticas, violentas, que viven bajo algún tipo de estrés y situaciones muy particulares que ya las hablaremos, hay que mencionarlo. Hay que mencionar también como otro factor de riesgo a tener en cuenta es el historial genético, la base hereditaria. Hay que centrar la atención en la genética porque muchos de estos trastornos tienen claramente una conexión con el mismo trastorno en generaciones y en familiares sanguíneos, en donde la incidencia de la heredabilidad parece tener un sello importante. Los factores psicológicos, claramente, la propia estructuración psicológica también es un factor de riesgo si presenta ciertos indicadores que le dedicaremos su capítulo. La presencia de alguna comorbilidad asociada también es otro factor de riesgo, y los culturales, claramente. Tenemos una cultura actual, sobre todo, que se consume a través de redes sociales y de internet, que no estaría ayudando mucho a la conformación de personalidades seguras, estables, producto de una serie de factores que también le dedicaremos. Pero a modo general, ¿qué es lo que se empieza a ver? Bueno, que a edades cada vez más tempranas empieza a instalarse uno de los rasgos distintivos del TLP, que es el miedo al abandono. Empieza a instalarse el miedo al abandono, que muchas veces se explica por relaciones casi directas con algunos de estos factores de riesgo, pero muchas veces no. Entonces, más apegada a factores ambientales o no, ahí es donde hay que empezar a hacer una valoración más fina. Lo cierto es que empieza a instalarse este miedo a ser dejado. Y a edades tempranas, como los 6 años, 7 años, 8 años, los niños refieren que el miedo es a ser no querido o a ser abandonado por alguno de los padres o por los padres. Esa situación permanece en el tiempo, se torna estable la idea de ser dejado, la idea de no ser querido, hasta que en algún momento la emoción empieza a acompañar la cognición y se nos empieza a estructurar un sistema mucho más rígido, en donde la fantasía, la idea, la posibilidad de ser no querido y abandonado se instaló como tema presente, permanente, y empieza a desarrollar luego las emociones apegadas. Un poquito más allá de estos núcleos primarios, este miedo al abandono empieza a instalarse generalmente con amigos y amigas. También podemos empezar a advertir que el miedo a que no me inviten, el estar muy pendiente de si caigo bien, no caigo bien, esa situación que podría ser normal y trivial y esperable en el desarrollo normal acá, empieza a ser un patrón que aparece bastante seguido, en donde también
generalmente lo veo más en niñas que en niños, pero también aparecen niños, el miedo a que los amigos lo rechacen, lo discriminen, le hagan bullying. Y vemos acá también, como compensación de ese miedo, en algunos casos, una búsqueda activa de vínculos, el ejercicio de la manipulación, de la seducción, para poder pertenecer, para poder estar, porque hay esta necesidad de aprobación y de control de estos vínculos, porque el miedo a ser dejada o no querida viene instalándose fuertemente. Eso puede permanecer bastante oculto, bastante silenciado, y en pocas oportunidades son tenidos en cuenta, a pesar de que tal vez las manifestaciones estén presentes. Y cuando digo manifestaciones, hablo de lo que se puede ver dentro de un domicilio, en una casa, con papá y con mamá, y lo que se puede ver en la escuela. Donde más tenemos indicadores claramente es en casa, porque ahí es donde, y son los padres justamente los que suelen leer mejor el tono emocional de su hijo y de su hija, y si prestan atención, pueden encontrar esto que estamos hablando de un miedo al abandono, un miedo a ser dejado, que claramente la única manera de abordarlo en edades donde hay lenguajes, a través de charlas y de conversaciones, y de conocer y de escuchar cómo piensa, cómo significa este tipo de situaciones, y si empieza a aparecer el patrón y la regularidad, habrá que prestar atención. Así que como primer indicador lo dejamos acá. En los próximos indicadores me gustaría hablar un poquito más de la pubertad, porque acá se agregan otros indicadores que están empezando a aparecer en la pubertad y la adolescencia, y cada vez se parecen más a un trastorno límite de personalidad hecho y derecho, y en ese otro video empezaremos a mencionar algunos de estos factores de riesgo, con la idea de agudizar la atención, ampliar la capacidad de análisis de la realidad, y entender que en estas infancias y en estos contextos sociales y familiares a los chicos les está pasando cosas, y a veces tenemos marcos de lectura viejos o no tan flexibles, y no nos permiten ver cosas que están ocurriendo y que cada vez parecen ser más prevalentes. Entre esos otros anuncios que hago, también contaré experiencias escolares donde le hemos dedicado abordajes específicos para alumnos y el trabajo en familia. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.